Bienvenidos a Saúl Pizarro Presenta, una nueva temporada del programa que antes era Desde el Puerto, ahora con invitados que tendré cada semana. El personaje del día de hoy se caracteriza por tres importantes valores: lealtad, libertad y humildad. Estamos hablando de Carlos Macosay, director de Rugby Veracruz, que es importante deporte que a muchos nos puede sorprender y decir lejano a nuestras actividades diarias, ha cobrado relevancia en nuestros días. Disfruten estos minutos en compañía de nuestro querido amigo Carlos Macosay en Saúl Pizarro Presenta. Consiente tu auto en el autolavado líder de Veracruz, Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395, entre Washington y Martí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el autolavado líder de Veracruz. A sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo que nos recomienda? Yo les recomiendo disfrutar la banda ancha de su celular, que ahora llega al doble de mexicanos. Sobre todo ahora que ha bajado hasta en un 43% el costo de la telefonía móvil. Y como ya es fácil cambiar de compañía telefónica conservando el mismo número, uno puede escoger donde más le convenga. Eso suena muy bien. Y se ve mejor, como su tele, que ahora tiene mejor imagen y más canales gracias a la señal abierta de televisión digital. Infórmate, Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo identificamos los avances en los aprendizajes de los estudiantes en México? Evaluar el aprovechamiento escolar de los alumnos de distintos grados para identificar los aprendizajes que deben fortalecerse es el propósito del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea. En el INEE tenemos el deber de informar a la sociedad de los resultados de esta evaluación para que juntos construyamos un sistema educativo de calidad con equidad. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, www.inee.edu.mx. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al volver a tu patria, el Instituto Federal de Defensoría Pública te apoya. Con asistencia jurídica ante autoridades consulares en cuestiones en el extranjero de custodia, patria potestad u otras de menores o demás personas vinculadas a ti. Es un servicio gratuito. Encuentra tu delegación más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx o llama al 01800 22 42 42 6. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio y con esto tendremos una excelente calidad de vida. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Saúl. Muchas gracias por invitarme. Pues el deporte es parte esencial de nuestra vida. Correcto. Desde niños. ¿Cuándo empezaste? Yo empecé a los 13 años, Saúl. Empecé en un equipo que se llama Tigrillos, que es uno de los equipos de fútbol americano con más tradición en la Ciudad de México. Está por cumplir 80 años, si no es que un poquito más. Ahí empecé con mis pininos en el deporte de las tacleadas del ovoide. Amo ese equipo, ahí me enseñaron los valores que yo estoy tratando de replicar y de divulgar día a día, y pues muy orgulloso de... ¿Dónde naciste, Carlos? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En 1965. Ok, ¿en qué barrio, colonia? 65. En una colonia que se llama Jardín Balbuena. Está cerca del aeropuerto. Y viví en varios lugares. Viví en Jardín Balbuena, viví en Paseos de Churubusco, que está muy cerca del Autódromo Hermano Rodríguez. Y de un... digamos, de una deportiva Los inmensa, Galeana, ¿no? Que es la Magdalena Michuca, es donde está el autódromo y el Foro Sol. Mira. Ahí crecí, ahí entrené
y después ya casado y me fui a vivir a Villacuapa y luego me fui a vivir a Xochimilco y recorriste toda la ciudad. Y luego me vino para acá, para Veracruz. Ajá. ¿De chico te tocó jugar en la calle? Por supuesto, una maravilla. Ahí es donde yo creo que muchos descubrieron su vocación, muchos atletas, sobre todo del siglo pasado, de los años, ¿no? Sí, claro. 60, 70. Soy extraño del siglo pasado, pero así es, ni más ni menos, bueno, así es, ¿no? Así es. ¿Cómo elegiste dentro de todos cuando, digo, me imagino que te tocó la fiebre del mundial aquí en México, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo decir algo diferente a lo que todas las personas estaban? Esa es una historia que te la voy a platicar lo más rápido posible. A mí me da mucha risa aún y cuando la platico a la gente me dice, ¿cómo hiciste eso? Mi papá me llevó precisamente a la Magdalena Mixhuca, a la puerta 1 y 2, que están, aunque están afuera de la Magdalena Mixhuca, son parte de la ciudad deportiva de la Ciudad de México, y la puerta 1 y 2 está en las orillitas de la Jardín Balbuena, y había un equipo de béisbol. Él quería que jugara béisbol, mi papá es beisbolerísimo. Todavía vive mi papá. ¿A qué equipo le iba? ¿Los Diablos Rojos? No, fíjate que él me decía que había un equipo en Tabasco que se llamaba los Plataneros de Tabasco. En aquel entonces, en el siglo pasado, como tú dices. Y me llevó a jugar béisbol. Pero al ladito, para mala fortuna de mi papá, jugaba un fútbol americano. Entonces yo estaba con el bate en la mano, o con la manopla, pero yo nunca le puse atención al béisbol. Me gustaba el ruido que hacían, el contacto de casco con casco, de shoulder con shoulder, los gritos, cómo entrenaban, y a los pocos días, porque ni siquiera fueron meses, días me cambié de deporte y empecé a jugar fútbol americano, y mi papá duró más de un año sin saber que yo estaba jugando fútbol americano. ¿Fue una actividad entonces clandestina? Al principio sí, en el primer año sí. ¿Y cuando lo supieron? Cuando lo supieron, pues me dijo mi papá, bueno, si a ti te gustan los golpes, entonces voy a agarrar un bat yo y te voy a pegar para que te quedes tranquilito y a gusto. Muy poquito me apoyaron, la verdad es que muy poquito fui apoyado en el fútbol americano. Al final ya de la carrera del fútbol americano sí empezar, ya cuando vieron que esto iba más serio allá, y más, ya me empezaron a apoyar, sí. ¿Cómo compaginar los estudios, digamos, al tomar una decisión difícil, ¿no? De decir, voy a ser un profesional en lo que hago. Fíjate que hubo una época en la que tenías que trabajar, estudiar y entrenar. Y además tener novia, ¿eh? Entonces el día comenzaba a 6:30, 5:30 de la mañana y terminaba a las 11, 12 de la noche. Está para los que dicen que no se puede, ¿no? Sí se puede, definitivamente se puede. Puedes estudiar, puedes trabajar y puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando te organices. En el equipo de Titanes hay gente súper exitosa, que trabaja, que estudia y que se dedica al deporte al 100%. El deporte, hay quienes lo ven, digamos, bueno, ya con los años se ha vuelto profesional, ¿no? O sea, pues de alguna manera sí, se ha hecho semiprofesional. O sea, no hay un pago para los jugadores, pero tienen que actuar de la misma manera. Su forma de vida es la misma. Tienen que levantarse temprano, que alimentarse bien, que dormir bien, que entrenar bien y además educarse bien. El deporte hoy en día no solamente es para gente con talento físico. Ya tienen que tener una educación, ya tienen que tener un algo más que el talento, ¿no? Un sentido del propósito, un objetivo, una meta que cumplir. Y por eso se habla y queda muy digamos que en claro la perspectiva de la palabra coach, ¿no? No tanto como el entrenador, sino que engloba esta parte psicológica del trabajo. Es un montón de cosas, física, sí, Saúl. ¿No? El coach se convierte en un motivador, en un líder, en un médico, en un psicólogo, en un entrenador físico, en un entrenador de rugby, o en este caso de fútbol americano y rugby. Entonces sí, somos todólogos, nos gusta, es una pasión que no te puedes quitar del corazón, y hacerlo nos produce un gran placer. En estos primeros pasos que dabas, en esas primeras aventuras y triunfos que ibas cosechando, y por qué no, bueno, también de las derrotas que se aprende mucho. Mucho más. ¿Tienes algunos coaches que te impulsaron y que te dijeron sí, no? Sí, fíjate, recuerdo mucho algunos, y yo todavía tengo uno o dos coaches actual, quien me ayuda, quien te va a sorprender quiénes son. Los que me acuerdo mucho es el coach Germán Espino Lima, fue fundador del equipo de educación. El equipo de Tigrillos salió de la Secretaría de Educación Pública, y entonces el equipo se llamó Tigrillos Educación.
Él fue uno de los pioneros del fútbol americano en México. Él jugó en la época de los 20s y los 30s. Cuando yo llegué a Tigrillos, él ya era una persona adulta, pero con una pasión tremenda por el deporte y el fútbol americano. De verdad es un estandarte y un ícono del fútbol americano nacional. Germán Espino Lima fue uno de los grandes coaches que yo tuve. Otro que tuve que fue pionero en el fútbol americano de Saltillo, en Coahuila, el Gallito Vázquez, ex Puma y ex seleccionado nacional, una persona muy muy importante también en el fútbol americano nacional. Tuve coaches interesantes, y dos jugadores del mismo equipo, Tigrillos, mi querido coach Octavio Vázquez y Sergio Castillo, grandes coaches defensivos. Y además, pues de toda esta parte que cobijaba el esfuerzo, siempre el fútbol americano ha convocado a muchas familias. Bueno, sí, es muy familiar. Lo veía y por amigos que me cuentan sobre las experiencias que te dijeron, era la abuela que llevaba las tortas, ¿no? Y no faltaba que llevaba el agua o siempre el refresco, es y había una comunión. Siempre es compartido, hay una comunión muy grande. En cuanto, sobre todo en fútbol americano infantil, en cuanto vas creciendo ya las familias se van separando un poquito. Y se vuelve más competitivo. Pero sí, tienes toda la razón en lo que me dices. El papá llevaba las naranjas, la abuelita llevaba las tortas, el tío llevaba los banderines. Allí en México las famosas tortas de queso de puerco, ¿no? Bueno, esas son las más ricas. No sé por qué lo asocio mucho al tema de los partidos de fútbol americano. Sí, hay tortas de queso de puerco y bueno, naranjas. Siempre claro, naranjas. sí. No podía faltar agüita, o sea, en bolsitas. Ajá. En bolsitas como sí. la agüita que tú quisieras. Pero la naranja, la torta de queso de puerco y las bolsitas siempre estaban ahí. Sí, ahí presente. Bueno, pues así estamos arrancando este primer programa de Saúl Pizarro Presenta. Vamos a un corte comercial, seguimos conversando con Carlos y regresamos. En un momento regresamos. Estás en Desde el Puerto, el programa de actualidad y buen vivir en Cambio Digital. En un momento regresamos. Estás en Desde el Puerto, el programa de actualidad y buen vivir en Cambio Digital. Ticuncacto Cambio Digital Radio, Cehualapostoc y Chaltepemayo, Antón de Alaminos 236, Boca del Río, Veracruz, México. Apenas nos vimos, sé que nos sentimos. Sin banderas ni fronteras. Si te gusta el reggaetón, dale click e ingresa a cambiodigital.com.mx/radio. Y sintoniza lo mejor del reggaetón latino. En Flow Digital Sin Límites, de lunes a jueves y sábado a las 21 horas. Es el que anda aquí. Es Cricri, es Cricri. Cantautor mexicano de música infantil, Francisco Gabilondo Soler, en Teleradio Cambio Digital. No te lo pierdas, los lunes a las 16 horas y sábados a las 18 horas. Cricri para siempre, a través de www.cambiodigital.com.mx/radio. El grillo cantor. Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio y con esto tendremos una excelente calidad de vida. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Recuerda mantenerte informado en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde nos encuentra como Cambio Digital, y todos nuestros programas en vivo por nuestro canal de YouTube. Listo, Carlos, pues hablábamos un poco de cómo iniciaste en esta parte de elegir un camino, de seguirlo, que está de moda ahora los emprendedores o hacer caso.
el deporte también, ¿no? El emprender esta decisión es un paso importante. Sí, como tú bien dices, yo estoy seguro que me lo preguntas por Titanes. Así es. Sí, es una empresa. Es una empresa que necesita de todas las atenciones que merece una empresa, ¿no? Sin duda, publicidad, todo el manejo eso, de tiempo, recursos humanos, higiene mental, todo eso lo requiere. Bueno, para las personas que nos están escuchando, platícales cómo inicia la parte de Titanes. Yo me imagino que dar el paso de decir, bueno, el fútbol americano al rugby. Sí, mucha gente se sorprende por eso. Pues sí, el fútbol americano me llevó al rugby. ¿De qué manera? Nosotros entrenando en la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, cuando estaba Halcones Rojos, donde tuvimos el honor de coachar ahí, habían 3 o 4 chicos con un balón más grande que el del fútbol americano, y a mí me sorprendió y me llamó mucho la atención, y me acerqué. Ahí estaba un chico conocido que había jugado fútbol americano conmigo, y me dijo, coach, qué bueno que vino, ¿nos puede enseñar a taclear? Dije, sí, cómo no, con mucho gusto. Pero ellos no solo me enseñaron el rugby con la palabra, sino que me empezaron a llevar literatura día a día, me empezaron a llevar videos, me empezaron a meter, a inducirme de a poquito, así como cuando le das dulces a un niño, ¿no? Que te empiezan a gustar y a gustar y a gustar, hasta que fui a mi primer torneo, que fue en Oaxaca, en 2010. El equipo se llamaba Piratas. Ah, mira. Éramos el coach y 8 personas. Y 8 personas más los jugadores. Fuimos y tuvimos la fortuna de jugar 4 partidos. Ganamos 2 y perdimos 2. Pero ellos estaban increíblemente felices porque era la primera vez que habían podido ganar un partido de rugby, porque ya tenían un año batallando con el rugby. Me gustó tanto, me enamoré tanto de los pensamientos y de la entrega y de la hermandad que tenían esos chicos, muy parecidos a los del fútbol americano, pero me van a matar los del fútbol americano, pero sin arrogancia y sin esa soberbia que tienen casi todos los jugadores del fútbol americano. Claro, porque hay como una investidura, sí, ¿no? Claro, el jugador de fútbol americano es gala, es galán, es poderoso, ¿no? Yo amo el fútbol, pero esas 2 cositas las quitaría del fútbol. Y esas no las tiene el rugby. Y eso me enamoró de ellos. Y les dije, ¿saben qué? Le voy a entrar esto de lleno, vamos a hacer un equipo. Yo leía justamente a propósito de lo que dices, que hay un dicho británico que dicen que el fútbol es un juego de caballeros jugados por bestias, y el rugby es un juego de bestias jugado por caballeros. Sí, hay muchas frases, bueno, una frase muy parecida a esta, pero cambian la bestia por hooligans, ¿no? Entonces sí, de hecho sí somos unos hooligans, pero muy caballerosos, muy amables. Les platico que en el rugby hay un tercer tiempo que después de que te pegas, te golpeas, estás sobre tu rival de campo 80 minutos, al final de los 2 tiempos, lo primero que tienes que hacer es abrazarlo, invitarle un refresco, una cerveza, una torta, en nuestro caso, una hamburguesa, algo. Pero es un convivio formal después del juego. Se tiene que hacer, o sea, es parte de. Y que además es árbitro, ¿cómo se llama? La autoridad que regula el referee. El referee. Bueno, es un árbitro, es un juez. Que tiene además una autoridad suprema, ¿no? Una autoridad suprema, sí, como pocas veces he visto en cualquier deporte. Nadie le puede reclamar más que el par de capitanes. El capitán de un equipo y el capitán del otro, ni siquiera los entrenadores. Y además, si el entrenador dice algo mal, o algún jugador dice algo mal, o algún papá afuera del campo o de la tribuna dicen algo mal, al primero que expulsan es el capitán de tu equipo. Eso es muy interesante, sí, porque muy interesante. En la idea de los valores que, digo, todo el mundo habla a veces de se pierden los valores, pero nadie los enuncia cuáles. Uno de los valores que convocaba al deporte en México era esta fraternidad de la que hablábamos antes de corte, y que en deportes como el soccer se ha perdido, desde ver a bufones, entrenadores o dueños de equipos hacer sus gracias a media cancha, como a los propios jugadores, que en estos casos de donde hay comunión, donde hay comunidad todavía más y arraigo, pues es fabuloso, ¿no? Conózcanlo, de verdad es algo que, como tú decías al principio, se siente lejano, ya no lo es tanto.
Aquí en Veracruz tiene 6 años creciendo exponencialmente el rugby. Ya hay más de 10 equipos en el estado de Veracruz. Ya han conquistado triunfos importantes. Sí, pues tenemos 3 medallas en la Olimpiada Nacional, 2 subcampeonatos nacionales, un ascenso a Primera División, un tercer lugar en un torneo que se hizo a nivel república de femenil. Pues ahí vamos. Y también comentarle a las personas que nos escuchan y que nos ven que pueden participar en una amplia gama, mujeres, niños, niñas. Tenemos niñas y niños. Aunque tengan 30 y tantos años, siguen siendo niñas para nosotros, pero desde los 12 años en adelante, el equipo femenil y varonil los estamos esperando ahí. Perfecto. Bueno, pues nace Titanes, empieza a ser un bebé, ¿no? Que ya tiene 4 años. ¿Y cuáles son, qué esperas? ¿Tienes un proyecto definido sobre lo que va a ser? Fíjate que sí. Teníamos, y te digo teníamos porque ese objetivo ya se cumplió. Tenemos el objetivo de mandar a 1 a 2 personas a la selección nacional. Ok. Hay una selección nacional de rugby. Hay una selección nacional de rugby que acaba de jugar el sábado pasado en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, contra la selección de Estados Unidos. ¿Y cómo nos fue? Ganamos. Ah, qué bueno. Sí. Pues te platico, el objetivo era poder llevar un chico a alguna chica. Okay. Tenemos 7 chicas en selección nacional. Venga. Y 3 muchachos prospectos para selección nacional varonil. Ya han llamado a 3 y están por llamar a 2. Perfecto. Entonces, ese es el objetivo de Titanes. Ya lo cumplimos. El siguiente objetivo era llegar a Primera División en 10 años. Y ya está. Lo hicimos en 3. Venga. Lo hicimos en 3 años. Felicidades. Ahora, después de esos cumplimientos de objetivos, queremos ser campeones nacionales. Nos dimos 10 años. Llevamos 1. Nos faltan 9. Así que queremos pero antes de los 9. Vamos a pasos firmes. Sí, lo vamos haciendo muy bien. Queremos ser campeones nacionales en varonil y en femenil. 2 veces en femenil nos hemos quedado a segundos de serlo. A segundos, pero bueno, así es el deporte también, ¿no? Así es el deporte, y algo muy marcado que siempre se decía del deporte es que lo importante no era ganar, sino el trayecto, ¿no? Las aventuras. Y después hay una corriente ahorita muy fuerte que dicen, no es cierto, lo importante es el triunfo, porque si no, no hay ese ánimo competitivo. ¿Qué piensas acerca de eso? Fíjate que yo crecí con lo segundo que tú me dices. Vince Lombardi, un coach, una maravilla de coach, fue coach de los primeros, fue ganador de los 2 primeros Super Bowls, el coach Vince Lombardi de Green Bay. Y yo crecí con sus frases, crecí con su filosofía, y la primera frase que leí cuando me vestí de fútbol americano es: ganar no es lo más importante, es lo único. No. Y yo crecí con eso. Y con eso me caso y con eso me voy. Y es que sí, ¿para qué formas un equipo? ¿No? ¿Para qué haces algo y te metes a una liga y haces un gran esfuerzo y educas y coacheas para convivir? Para hacer amigos, pues te vas al Club de Leones, o te vas al de Rotarios, o te vas al Tochito del domingo, o a un deporte recreativo. A lo que nosotros queremos llegar, como es llegar a tener seleccionado, sí tienes que pensar en ganar. En ganar, ¿no? Claro. ¿Sí importan los modos? Sí. Sí importan sin los duda, modos, Saúl. ¿No? Así es. Hablábamos, a manera de presentarte, yo decía que en tu descripción, ¿no? Hay 3 valores: lealtad, libertad y humildad. Sí, correcto. Y yo creo que son ingredientes fundamentales del triunfo. De verdad que sí. La lealtad es muy importante. La lealtad por tu trabajo, la lealtad por tus pensamientos, por tus ideales, la lealtad por tu familia, la lealtad por tu equipo, la lealtad por tu país, por tus pensamientos. Por tu país, Saúl. Simplemente por tu país, ¿no? Así es. Fíjate nada más, la lealtad a hacer las cosas bien. Yo cada vez que se inunda Veracruz o se inunda Ciudad de México, me molesta mucho porque seguimos tirando basura, y es por eso, no es por otra cosa. Así es, ¿no? Nos otorgamos lealtad a quizás cosas más efímeras. Correcto. Y a las verdaderas las estamos dejando a un lado. La libertad para poder decidir. Híjole, la libertad es algo tan maravilloso que el peor castigo que le dan al ser humano es encerrarlo cuando hace algo malo. Imagínate. Así es. Imagínate lo valioso que es la libertad. Sí. Y sin duda la humildad, los pies aterrizados. Sí, hermano. Ya sabes que la mirada al cielo y los pies en el suelo. Siempre. A los coaches que están iniciando, a las personas que
que desean este sueño. A través del internet pues llegamos a distintas latitudes. ¿Qué les dirías a ellos? Porque también hay jugadores muy valiosos que están allí, ¿no? En casa y que podrían emprender o podrían hacer muchas cosas también para su comunidad. Sí, correcto. Mira, lo que te voy a decir ya lo han dicho 1000 personas. Ya es una frase muy sobada, es una frase muy trillada, pero de verdad que perseguir los sueños sí funciona. Y no dejen de perseguirlos, no dejen de luchar por ellos, pero eso sí, Dios los tiene que agarrar trabajando, porque no depende de la suerte, el éxito no depende de la suerte, depende de que te agarren en el momento justo en el que estás trabajando, justo cuando estás entrenando, justo cuando te estás preparando, cuando estás estudiando para ser médico, cuando estás entrenando para ser un gran futbolista, cuando estás estudiando para ser un gran comunicólogo. Así te tiene que agarrar Dios para que te dé el éxito. Así es, ¿no? García Márquez tiene una frase que dice que la inspiración es más cuestión de transpiración, ¿no? Correcto. El hecho de sudar la camiseta. Exacto, decía García Márquez que el 10% es inspiración y el 90% transpiración. Sí. Así es. ¿Cuántos años entonces ya dedicados al tema del deporte en profesional? Profesional que le podemos llamar lo de los Titanes, 4 o 5 años. Yo jugué Liga Mayor en México, lo jugué de que tenía 19, 20 años a los 24, porque en la época donde yo jugaba era la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y solamente podías jugar los 5 años que tú estabas estudiando en la universidad. Solamente. ¿Qué estudiaste? Administración. Administración. Y solamente podías jugar los 5 años que estudiaste y nada más. Entonces, eso pasaba como profesional. Ahora ya semiprofesional y hay una liga profesional de fútbol americano en México donde hay 6 equipos, que está bastante interesante. Y nosotros estamos jugando la primera fuerza o la primera división de rugby nacional, en el cual quedamos en 6º lugar el año pasado. Estamos jugando en un grupo que es la región centro, la región metropolitana. Durísima, de verdad, ahí están todos los seleccionados, de verdad que qué duro ha sido para nosotros militar en esa primera división, pero estamos pagando el derecho de piso y esperamos en 3-4 años ya ser contendientes durísimos de esa liga. De todos estos episodios que me platicas, ¿cuál ha sido, que digas, el momento más significativo? Uno, ¿no? A veces es difícil elegir, es como cuando uno le preguntan cuál de los hijos es el favorito. Sí, claro. ¿No? ¿Cuál sería uno de los momentos que más satisfacción te ha dado en retrospectiva, pues, de la carrera que has emprendido? Fíjate que te voy a mencionar a 2, y los 2 son del rugby. Y ninguno de los 2 han sido campeonatos nacionales. Pero la primera medalla que ganamos con el rugby femenil en Olimpiada Nacional, que fue una medalla de bronce, fue una maravilla cómo se ganó, cómo lo hicimos, cómo se preparó. Es la vez que he sentido más emoción, donde el cuerpo no solamente sentía una gran adrenalina y la piel se ponía chinita, sino que de verdad estaba vuelto loco de emoción, de felicidad. Fue en el 2014, si no me equivoco, en la Olimpiada Nacional, medalla de bronce. Y la más reciente fue ese ascenso que tuvimos a primera división. Nos tocó jugar en el Estado de México contra el equipo de Coyotes de Coyoacán, de Ciudad de México. Íbamos perdiendo todo el partido, 27-21, todo el partido, faltaban 30 segundos, y en la última jugada anotamos para ganar ese partido y poder subir a primera división. Perfecto. Fue una maravilla. Carlos, pues ha sido un placer tenerte aquí conversando. Muchas felicidades por todos los proyectos, por lo que viene, por el trabajo. Y sin duda, hay una pregunta con la que vamos a cerrar ahora este programa. ¿Qué sueño persigues en particular? Que digas, ¿qué sueño es el que todas las noches te vas ahí a la cama y dices, espero poder cumplirlo? ¿Qué sueño dirías? Fíjate que son varios, pero van amarraditos, van en conjunto. Primero quería formar a 2 seres humanos muy decentes, muy profesionales, que eran mis hijos, son mis hijos. Lo que pasa es que dije eran porque ya son profesionales, ¿no? Ellos me ayudan mucho con el rugby, ya están terminando sus carreras, y a la par, esos compañeros que tienen ellos en el rugby y en el fútbol americano que han tenido y en la escuela que se han unido a nosotros, crecerlos y hacerlos igual, profesionistas y personas de bien, que también lo estamos logrando. Mi objetivo, te vas a sorprender a lo mejor, es que Titanes Rugby Club dure 100 años.
que sea igual que Tigrillos, en ese sentido, que trascienda, aunque yo no esté, aunque yo no lo vea, pero que sea tan grande la hermandad de Titanes, que sea tan profunda el amor que tienen por ese club, por ese equipo, que si no lo sigue uno, lo sigue el otro, y se ayuden entre todos para que eso siga caminando. Así será, ese es ¿verdad? mi sueño. Hagámoslo así, ¿no? Claro que Venga, sí. muchas gracias. Gracias a ti. Un placer estar contigo. Gracias. Y a ustedes por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.